licenciado. Mire, Sí, Clau, buenas tardes, cuéntame. buenas tardes. Leslie ha estado teniendo problemas de conexión también en Cristín por si se salen en algún momento. Me estaban escribiendo en el chat. Pues, ¿qué te diré, verdad? Pues ahí sí, yo mismo lo experimenté, no me voy a poner ahí en ese plan de decir por qué les Sí. faltó. Comprendo ahí que pues la situación para ellas pueda ser apremiante, pero solo permíteme, Claudia, ahorita para el reporte de asistencia las voy a anotar aquí por aparte porque no me van a aparecer acá. ¿Me dijiste los nombres, Claudia? Leslie Nájera y Cristín Espina. Sí, licenciado, es que a mí a veces se me va el internet porque acá está cayendo una gran tormenta. Y se me corta, pero aquí estoy ahorita. Gracias. Ok. Pues mira, ¿qué te diré? Aquí yo estoy con un cielo despampanante, hermoso, y aún así se me está cayendo. Entonces, pues, espero ahí que te haga mejor día y que te aguante ahí la conexión, ¿ok? Entonces, tranquilas, aquí las voy a anotar ya para el reporte de asistencia. Buenas tardes, licenciado. Soy Leslie Nájera. Ah, Leslie Nájera, tú también estás presente. Entonces, Sí, estoy presente, pero hagamos clavito también aquí para que te nos aguantes buen rato. muchas gracias. Muy bien, bueno. Entonces, compañeros, pues bueno, hablábamos ahí del contexto histórico, ¿verdad? De pues esta breve historia que tiene la psicología del deporte y pues qué podemos hacer, pues bueno, para ir fortaleciendo este conocimiento, pero actualmente esta es la situación. Bueno, entonces pues por este lado tenemos a este teórico de apellido Cruz, quien pues él en 1991 habló de ciertos periodos, ¿verdad? Vamos a ver un poco cómo la psicología del deporte pues fue evolucionando hasta lo que es actualmente y vamos a ver ahí ciertas cuestiones. Por un lado, yo creo que pues aquí la época más fuerte que podemos hablar es aquí esta época número 5. Ay, qué raro este marcador, pero bueno. Este es el periodo más importante en el que nos encontramos actualmente, para donde pues ya la psicología del deporte ya es un conocimiento aplicado, un conocimiento específico para lo que estamos viendo. Y vamos a ver que hay ciertas cuestiones políticas que pues hacen de esto, pues, o sea, ciertas cuestiones políticas generaron que en ese preciso momento pues esto ahí creciera, ¿verdad? Pero vamos a ir desde el principio. Entonces, las raíces de la psicología del deporte en la psicología experimental. Entonces, ahí estamos hablando de 1879 y 1919, ¿ok? 1879, distintas cuestiones importantes ocurrieron en ese entonces, pero hay una que es importantísima para nosotros los psicólogos. No sé si tienen ahorita ustedes en mente qué es lo que hace importante ese año para la psicología. ¿Alguno ahí que se atreva? Bueno, sé que les ahí tiré una curva, ¿verdad? Pero en 1879 tenemos que remontarnos a Alemania, a hablar de Wilhelm Wundt, ¿ok? Wilhelm Wundt fue el primer científico, el primer estudioso en denominarse como un psicólogo, ¿verdad? Dista mucho de lo que hoy por hoy nosotros conocemos como psicología, lo que trabajaba Wilhelm Wundt, pero mucha de la intención de este señor era describir cómo era la mente, cómo era la percepción, ¿verdad? Más específicamente. Entonces, en ese entonces empieza la psicología experimental. Y digamos, empezando ahí en 1879, ya habían ciertas cuestiones guiadas hacia cuestiones específicas de la psicología del deporte, pero que no lo eran. ¿De qué estamos hablando? En ese entonces se hacían ciertos estudios para entender la fatiga, o sea, qué tan rápido llegaba una persona a cansarse. O sea, si sabemos la fatiga es un fenómeno en cierta medida psicológico, ¿verdad? Y por eso pues le puede interesar aquí a nosotros los psicólogos, porque pónganse a pensar, ¿verdad? Y yo creo que todos nos ha pasado. No es lo mismo que nos digan que pasemos
8 horas atendiendo a una clase de un tema que no nos interesa, a que nos digan a pasar 8 horas bailando en medio de gente que pues nos cae bien, ¿verdad? O sea, el tiempo pasa mucho más rápido y a pesar de que pues ahora en esta modalidad virtual de dar clases podemos estar en la comodidad de nuestra sala, pues ya va a haber cierto tedio, ¿verdad? Cuando ya pues, es un periodo tan prolongado. Pero en cambio nosotros podemos estar ahí bailando, qué sé yo, en una sola baldosa incómoda, ¿verdad? Pero pues con gente que nos cae bien, gastándonos y no nos fatigamos, ¿verdad? O sea, esto es un poco para poner en evidencia lo que menciono de la realidad del hecho de la fatiga como algo psicológico. Y entonces, estudios de la fatiga y del rendimiento físico ya se habían empezado a hacer en este entonces, ¿verdad? Obviamente, ¿verdad? Pues no tanto con una intención de orientarlos a la psicología del deporte. Apagado. Pero en ese entonces, pues iba un poco más de la línea de aplicaciones militares, ¿verdad? Si revisamos aquí el otro punto, hablamos ahí de 1919, ¿eso qué le suena? Ya estamos hablando ahí un poco de la época de la Primera Guerra Mundial, que bueno, ahora actualmente nosotros la llamamos Primera Guerra Mundial, pero se llamó la Gran Guerra en su momento, porque fue uno de los primeros conflictos bélicos a gran escala, y por lo mismo aquí empezaron los países a necesitar reclutar muchas personas para la guerra. Y entonces por eso fue que ya empezó un poco la intención, ¿verdad? De hacer estos estudios, porque pues había una necesidad de conseguir gente con aptitudes físicas para que fuera a combatir. Entonces, compañeros, aquí ya podemos ver claramente cómo pues ahí abrió la puerta la política en todo lo relativo a la psicología del deporte. Y vamos a ver cómo pues precisamente un poco situaciones bélicas, políticas, fueron las que hasta la fecha han generado todo el avance que tenemos hasta el momento. ¿Ok? Pues bueno, antecedentes inmediatos de psicología del deporte, 1920-1945, aquí estamos hablando en Alemania, todavía estamos hablando en Europa. En Alemania empezaron a ver los primeros centros de estudio deportivo en sí, ¿verdad? De estudio del deporte y de la actividad física. Y estas mismas personas se fueron de Alemania, se fueron a Rusia, ¿verdad? Los rusos pues también fueron interesándose en todas estas cuestiones que estaba haciendo Alemania por la educación física y trajeron a esas personas ahí a su país. Hablamos del tercer periodo, de las investigaciones sobre aprendizaje motor y el desarrollo de la psicología y el deporte. Pues aquí ya había un poco de más psicología experimental, ¿verdad? Que pues se enfocó aquí al desarrollo motor y pues eso ya se trajo a la psicología del deporte. Y en 1965, en Roma, se hace el primer Congreso de Psicología del Deporte. Esta fue la primera oportunidad en que todos los científicos del deporte del mundo dijeron, bueno, juntémonos en un lugar para ver en qué está cada quien. O sea, aquí ya les había mencionado yo que pues existía la escuela alemana de la psicología del deporte, la escuela rusa. También ya aquí ahorita en Norteamérica ya había estudios de psicología del deporte, pero como les digo, ¿verdad? Todo iba por su lado y ya en el 65 todos se unen y da cierta percepción de que pues las cuestiones iban a ir como que de la mano. Y luego posteriormente venimos aquí a la última etapa que les había mencionado, que bueno, como les había mencionado aquí al principio, situaciones bélicas, situaciones de guerra fueron las que hicieron que apareciera este campo de estudio y el mayor boom, el mayor crecimiento de este campo de estudio, la psicología del deporte, se dio debido a la Guerra Fría. Entonces, compañeros, recordemos, la Guerra Fría fue ese conflicto que existió entre Rusia y Estados Unidos, ¿verdad? Pues, después de la Segunda Guerra Mundial, por el control del mundo, ¿verdad? Quedaron estas dos potencias, cada una quería dominar el mundo. Es Rusia a través del comunismo, Estados Unidos a través del capitalismo, digamos, esas eran como que pues
sus mayores estandartes, pero también existían otros campos pequeños de esta guerra, y un campo de ellos fue el deporte. ¿Por qué? Porque a través del deporte, estas potencias podían decir, ah, bueno, el capitalismo funciona porque pues genera que hayan tantos atletas de alto rendimiento. Por otro lado decían, ah, bueno, es que el comunismo funciona porque estamos generando una sociedad donde salen tantos atletas. Entonces, al final, tanto para Rusia como para Estados Unidos, les servía esta vitrina que era el deporte para demostrar, según ellos, que pues sus sistemas funcionaban. Entonces, se dio tanto estudio, ¿verdad? Se volvió tan importante el hecho de pues triunfar en el deporte que ya no podían dejarlo pues hacia la suerte, ¿verdad? Que fuera algo que dependiera puramente del deportista que se enfrentaba ahí, sino ya era un asunto de Estado. Entonces, por eso los estados invirtieron grandes cantidades en que pues ya los atletas tuvieran ahí el mejor desempeño posible, la mejor preparación posible, y en eso se dieron cuenta que pues era clave la psicología. Entonces, compañeros, pues aquí ya ven un poco, ¿verdad? Según Cruz, cómo se ha ido dando esta historia. ¿Dudas o comentarios hasta el momento? No, licenciado. Mi parte no, licenciado. Muy amables, compañeros, gracias por participar y continuamos. Entonces, vamos a ir un poco más detalladamente a cada uno de los periodos que aquí hablaba Cruz. Y entonces, primero hablamos de las raíces de la psicología del deporte en la psicología experimental. Ese primer periodo que habíamos hablado. En ese entonces, pues por lo mismo hay escasa literatura. O sea, si actualmente hay escasa literatura, imagínense esa época, ¿verdad? Se relaciona de una manera circunstancial la psicología con el desempeño deportivo. O sea, aquí había cierta creencia. Permítanme, solo voy a conseguir un marcador mejor. Creo que este era. Sí. Aquí había cierta creencia. Pongo aquí un signo de interrogación. De que a lo mejor, ¿verdad? A lo mejor, pues, el estado mental generaba ciertos desempeños deportivos que podían ser favorables o desfavorables, ¿verdad? Existía esa creencia. Ya actualmente, ¿verdad? Esto se habla como una realidad, ¿verdad? El hecho de que hay un vínculo innegable entre el rendimiento deportivo y el estado mental, ¿verdad? Pero pues aquí empiezan ahí esos albores de eso. Y en ese entonces, como les mencioné, habían estudios, ¿verdad? Uno de ellos, ¿verdad? Aquí hablamos de describir las destrezas motrices. Aquí están los estudios de Wilhelm Wundt acerca de la sensación y percepción, al igual que estudios rusos y norteamericanos acerca de destrezas motrices, ¿ok? Entonces, todas estas personas que estaban estudiando en su momento, cuestiones pues que pues ahora no diríamos que tienen mucho que ver con el deporte, ¿verdad? Hablaban más de motricidad, de las capacidades finas de una persona para realizar ciertas tareas físicas. Pues entonces eso era lo más parecido a la psicología del deporte, pero pues bueno, como ven, pues ya ahora deportivo, pues eso no tiene nada, pero eso en su momento sirvió para generar las bases que trajeron actualmente todo el conocimiento que tenemos ahora. Hablaban también de referencias a las implicaciones psicoeducativas. Se hacía mención del por qué los profesores de educación física necesitaban de conocimientos de psicología, ¿verdad? En general, yo creo que pues cualquiera de las personas que pues nos dedicamos a la enseñanza, tenemos que tener ciertas, por lo menos, nociones de psicología, ¿verdad? Tomando en cuenta que, bueno, ¿verdad? ¿Con qué se da el aprendizaje? Se da con la mente, ¿verdad? Entonces los psicólogos, los que conocemos la mente, pues tenemos la ventaja de conocer el objeto, el ámbito en medio del cual se da el aprendizaje. Yo creo que eso es algo general, pero pues aquí se hablaba de estas cuestiones ya más específicas, ¿verdad? De que pues por qué el profesor de educación física necesitaba conocer psicología. O sea, ya se va haciendo el hecho de que pues no se puede enseñar de deporte si no es con psicología por medio. Y finalmente hablaba aquí de los aspectos psicosociales de la práctica deportiva. Distintos autores describieron las consecuencias positivas en el ánimo asociadas a la práctica del deporte. Entonces aquí ya distintos autores evidenciaron, ¿verdad? A través de sus estudios,
esta realidad que pues ahora ya conocemos. El hecho de que pues a través del deporte, el esparcimiento, pues las personas tienen un estado de ánimo más favorable. Y también esto es algo que yo les mencionaba al principio, compañeros, que bueno, ahora pues el hecho de que nosotros por lo menos comprendamos que la actividad física puede tener cierto efecto en la mente del individuo, esto nos puede servir a la clínica, ¿verdad? Pues nosotros desde la clínica ya sabemos que pues contamos con el deporte como una estrategia, ¿verdad? Para pues distintas situaciones donde pues el ánimo del individuo necesite ser elevado. Bueno, entonces pasamos aquí a la siguiente etapa, donde hablamos de los antecedentes inmediatos de la psicología del deporte, 1920-1945, la etapa entre las dos guerras mundiales. Ya entre las dos guerras mundiales, precisamente, ya hay laboratorios destinados a la investigación de las ciencias de la educación física, ¿verdad? Es lo que les mencionaba, de que pues ya en Alemania existían asociaciones dedicadas a eso, ¿verdad? Pues a generar no solo pues personas con alto rendimiento físico, sino pues maestros de educación física, a mandar muchos uno tras otro, maestros de educación física, por esto que les mencioné, que debido a la guerra se dieron cuenta que era una ventaja estratégica para cada uno de los países contar con mucha gente que estuviera en buena forma física, ¿verdad? Porque pues al momento de combatir, pues obviamente pues iban a tener cierta ventaja militar por el hecho de contar con un ejército más en forma, que imagínense una población que pues ahí padeciera de obesidad, hipertensión, distintas enfermedades, esa gente no se puede enviar al campo de batalla. Entonces pues por lo mismo nació esta búsqueda del deseo de generar poblaciones más saludables, ¿verdad? Les digo, ¿verdad? Aquí ya añadiendo un poco mi opinión personal, ¿verdad? Pues, lástima, ¿verdad? Que esta haya sido la motivación, pero pues como ven, ya actualmente podemos utilizar todo este conocimiento pues para fines más nobles. Hay una transición a una investigación más observacional que experimental. O sea, estábamos en un campo experimental anteriormente, como lo que habíamos hablado de Wundt y otros autores, que pues querían investigar, ¿verdad? Generar experimentos en los cuales pues pudieran determinar estas cuestiones, ¿verdad? De la motricidad, de percepción, tolerancia, todo esto. Y ahora se pasa a una etapa donde es más importante ver, observar el fenómeno en sí del deporte, ¿verdad? Observarlo pues para comprenderlo y pues ya posteriormente pues ir generando experimentos, ¿verdad? Que es la etapa en la que estamos actualmente. Pero en ese entonces se dieron cuenta, no, todavía no tenemos cómo inferir, cómo influir e intervenir en todo esto, sino que pues es primero importante observar. Entonces, bueno, aquí ya surgen los primeros manuales y publicaciones. Uno de ellos es La mente en el deporte. Solo no sé si lo puedo escribir aquí, si no lo escribiré aquí en la vía del chat. Este fue uno de el primer libro de psicología del deporte que fue escrito por un alemán en Rusia, ¿verdad? La mente en el deporte. Entonces, habíamos pasado, regresando aquí un poco, habíamos pasado una etapa donde había una creencia, una inferencia de que a lo mejor la mente tenía cierta influencia en el rendimiento físico. Aquí ya vienen estos señores y pues generan manuales, generan libros, donde eso es la base, ¿verdad? Donde se determina, donde se asevera, se afirma, se determina que hay una relación entre el estado mental y el desempeño físico, me gustaría decir, ¿verdad? Porque va más allá de lo deportivo, ¿verdad? Hablamos del desempeño físico. Entonces, desde ya esta etapa, ya se genera esto que les menciono, ¿verdad? El hecho de conocer esta influencia que existe. Se empieza a describir la preparación psicológica de deportistas, o sea, ya desde esta etapa ya tenemos recuento de que pues a los deportistas se les daba una preparación
psicológica, ¿verdad? Del lado de su preparación física, también había una preparación psicológica para que pues estuvieran a punto para pues desempeñar sus disciplinas. Y aparecen psicólogos contratados por equipos e instituciones para ejercer en dichos ámbitos. Entonces también les voy a poner aquí un nombre en el chat. Coleman Griffith, ¿verdad? Pues posteriormente, ahorita finalizando la exposición, vamos a ver ahí un poco de la historia de este señor. Este señor fue el primer psicólogo deportivo de América. Esta persona, pues él desarrolló la cátedra de Psicología del Deporte en la Universidad de Illinois, pero él fue la primera persona que un equipo profesional lo contrató para pues precisamente eso, ¿verdad? Para generar preparación psicológica en sus atletas. Y el equipo que lo contrató fueron los Cachorros de Chicago, los Chicago Cubs, de equipo de la Liga Profesional de Béisbol, equipo que hasta la fecha existe, y ellos fueron los primeros que dijeron, ¿verdad? Momento, yo creo que pues aquí lo físico ayuda, pero lo mental nos puede llevar a otro nivel. Y o sea, pónganse a pensar cómo es el deporte del béisbol, ¿verdad? Es un deporte, es cierto, ¿verdad? Necesita cierta demanda física, ¿verdad? Porque obviamente para poder lanzar esa pelota, para poder batear, ¿verdad? Con la fuerza que necesitan, no se puede solo con pura mente, ¿verdad? Pero el hecho de la concentración, que es tan importante en ese deporte, es una situación que pues va puramente por lo físico. Perdón, por lo mental. Gracias ahí, David, por hacerme saber la información que me compartes, ¿verdad? Tomo dato ahí de ello. Pero bueno, ¿verdad? Es lo que les mencionaba, ¿verdad? De que ya en este entonces ya no era algo de, bueno, a lo mejor funciona. Ya habían equipos profesionales que pues estaban poniendo recursos monetarios en que sus atletas tuvieran una mejor preparación física. Bueno, entonces pasamos a la siguiente fase donde hablamos aquí de la etapa entre 1946 y 1964, ¿verdad? Aquí habla de las investigaciones sobre aprendizaje motor y el desarrollo de la psicología del deporte. La preparación física se ve como un conocimiento accesorio para el desarrollo militar. O sea, lo que ya les había mencionado desde un principio de cómo esto surgió, ¿verdad? Desde las guerras, ¿verdad? Para el hecho de, pues, de desarrollar sistemas que permitieran que hubiera una población apta para pelear, ¿verdad? Todo esto fue lo que fue abriendo la puerta para generar el conocimiento que actualmente tenemos. La Guerra Fría llevó la competencia político-ideológica al campo del deporte. Entonces, pues bueno, ya ustedes, ¿verdad? Todos son pues más jóvenes que yo, ¿verdad? Pues no se recordarán un poco de esta película que les voy a mencionar, pero tal vez tuvieron chance de ver la película Rocky 4, ¿verdad? Donde pues aquí el boxeador Rocky Balboa pues se enfrenta a un contrincante de la Unión Soviética. Y digamos, no les recomendaría definitivamente esta película para que aprendan de psicología del deporte, porque pues no tiene nada, ¿verdad? Es una película pues puramente pues con el fin de entretener, ¿verdad? No de enseñar, pero lo que sí podríamos pues tener una idea es de todo esto que yo les mencioné, de cómo el deporte dejó de ser deporte y cómo el deporte se convirtió en otro campo de batalla para estas dos potencias, ir demostrando quién era el mejor. O sea, pues existía esta intención de pues llevar sus ideologías a todos los países del mundo, tanto Estados Unidos su capitalismo como Rusia su comunismo, y una manera pues así de convencer un poco por las buenas a los países pues era a través del deporte, ¿verdad? El hecho de pues poder demostrar que con sus sistemas políticos pues podían generar atletas de alto rendimiento. Entonces pues eso es algo que definió a esta etapa.
y que pues hizo que los gobiernos destinaran tanto dinero al estudio de las ciencias deportivas. El objetivo de la psicología del deporte se volvió más específico y se interesó por mejorar el estado mental del competidor de cara a su desempeño. Entonces, un poco lo habíamos mencionado de una manera un poco ligera la semana anterior, pero pues ya actualmente a la psicología del deporte no le interesa solamente mejorar el estado mental, sino también ver por la integridad, ver por la dignidad del deportista. Pero en este entonces no. En este entonces, como les repito, era un enfoque muy político, que lo que importaba nada más era ver cómo hacían para que sus deportistas le ganaran a los del rival. Entonces, pues bueno, ya hablamos aquí de esta siguiente época, donde hablamos desde la etapa 1965 al 79, donde pues se realiza en Roma el primer Congreso de Psicología del Deporte. Se juntaron, ¿verdad? Pues dijeron, bueno, ahora ya que sabemos que hay psicólogos del deporte en otros lados, que no somos los únicos, pues invitémonos a todos, juntémonos aquí en Roma, que nos quede en medio camino a todos, para de esta manera, pues, sentarnos a hablar y miremos en qué están en cada uno de los lados. Este congreso tuvo como consecuencia la generación de redes de contacto entre profesionales que compartieron sus conocimientos en un principio disperso. Entonces, ya saben, en un congreso llegan ahí distintos profesionales a exponer, a comentarle a los demás participantes qué están haciendo. Entonces, pues esto ahí generaba ciertas redes, ciertos grupos interesados en cuestiones específicas que decían, ah, bueno, vos estás estudiando lo mismo que yo. Entonces, pues quiero saber, que mantengámonos en contacto, ¿verdad? A lo mejor vos descubrís algo que a mí me interesa, o yo puedo descubrir algo que te ayude, y de esa manera, pues ahí se generaron estas redes y que, pues bueno, gente que pues ahí anteriormente estaba aislada en otro punto, descubriendo distintas cosas, pues ya se pudo aunar con otras personas que pues iban por fines similares, o pues por lo menos que les parecían interesantes. Aparecen los primeros journals, periódicos o revistas con relación a la psicología del deporte. O sea, era otra época, la tecnología, ¿verdad? Pues dudo, ¿verdad? Que pues alguno de ustedes haya estado inscrito a una revista, ¿verdad? Tal vez sus papás, tal vez gente ya mayor en su casa, si alguna vez se inscribió a una revista, pero anteriormente esa era una manera de distintas personas para estar al tanto de intereses bien específicos. Habían revistas de fotografía, habían revistas de vehículos, de cine, de distintas cuestiones, y empezaron a ver revistas de psicología del deporte, ¿verdad? Que pues llegaban ya sea mensual o semanalmente, donde pues tenían ahí información acerca de este tema. Y se realizan los esfuerzos correspondientes para estandarizar los métodos de investigación. Entonces, ya que se unieron las personas, ya que sabían, ¿verdad?, que pues habían otras personas en otros lados del mundo estudiando lo mismo, había algo muy importante. Había que hacer que todo esto se diera en un lenguaje común y comprensible. O sea, pongámonos un poco en los zapatos de estas personas. Y bueno, actualmente si yo quiero encontrar un estudio acerca de la ansiedad, pues, ¿qué pasa? Nada más tengo que meterme a Google Scholar, puedo pues ahí yo bajar algún estudio con la palabra clave ansiedad, y pues ya algo me va a aparecer, y me va a aparecer algo que yo pues voy a tener la oportunidad de entender, porque ya sabemos que tiene un abstract, ya sabemos que tiene pues las gráficas en ciertos lugares, que podemos ver las conclusiones, las recomendaciones, y de esa manera pues entenderlo. Pero eso es actualmente, compañeros. Antes era una anarquía, ¿verdad? Pues se escribía en cualquier idioma, en cualquier formato, y pues ya el hecho de saber, pues bueno, esto, ¿verdad? De la importancia de dar a conocer los resultados de uno en el extranjero, pues se dio esta homologación, esta estandarización de los métodos de investigación. Y finalmente, hablando aquí un poco de la psicología del deporte en la actualidad,
aparecen asociaciones nacionales y regionales para aglutinar profesionales de la psicología y el deporte. O sea, en países donde pues hay mucho, bueno, donde hay cierto interés por la psicología y el deporte, tienen su Asociación Nacional de Psicólogos del Deporte. Aquí con dificultad tenemos un colegio de psicólogos, ¿verdad? Que pues ya ustedes tendrán su oportunidad de conocerlo y conocer sus deficiencias y si tienen fortalezas, ¿verdad? Pues espero que ustedes las conozcan y me las hagan saber. Pero tomando en cuenta la situación en la que estamos nosotros, pues no, ¿verdad? No llegamos a ese punto donde ya haya una asociación guatemalteca de psicólogos del deporte. Espero pues pronto aparezca y si no, pues ya tengo ahí tarea de irla a formar. Pero pues ya en la actualidad hay asociaciones fuertes como la Asociación Americana, la Asociación Canadiense, la Asociación Argentina y de distintos países, donde pues ya de un carácter más regional, pues los psicólogos del deporte tienen la manera de reunirse y hacer que ese conocimiento vaya creciendo y permeando y entrando, ¿verdad?, a las comunidades donde ellos ejercen. Y actualmente proliferan, ¿verdad? Bueno, ahí sí me peleé un poco ahí en escribir la palabra proliferan, ¿verdad? Porque falta, ¿verdad? Pero ya actualmente hay más movimiento hacia la generación de textos de psicología del deporte, hay más. Y se explota la investigación acerca de la psicología y la salud relacionándolo con los beneficios de la práctica deportiva. O sea, el campo de la psicología de la salud ya se va ligando cada vez más con la psicología del deporte y lo que les mencionaba, ¿verdad? En la actualidad la psicología del deporte, más allá de solamente buscar que los atletas tengan un alto rendimiento, también busca que este rendimiento sea sostenible por el hecho de cuidar el bienestar integral del atleta. ¿Ok? Entonces, compañeros, pues esas vueltas hemos dado a los psicólogos del deporte para estar donde estamos hoy por hoy. No sé si tienen alguna duda o comentario antes de que pasemos a ver el siguiente material. Muy bien. Creo que no. Muy bien, compañeros. La verdad, pues ahí yo creo que pues, se puede, es poco, ¿verdad? Lo que pues uno puede ahí agregar a hechos que ya pasaron, ¿verdad? Así son y así ocurrieron. Entonces, compañeros, pues aquí tienen un acto enorme de fe. Voy a intentar ahorita compartirles a través aquí de mi pantalla un video donde pues vamos a hablar un poco de la historia de Coleman Griffith, ¿verdad? El señor que mencioné aquí en el chat, que pues fue el primer psicólogo del deporte. Entonces vamos a ver un poco una situación aquí de la psicología del deporte. Les comento, es un video que está en inglés, pero pues por aquí cualquier situación yo voy a hacer lo posible por interpretárselos al español aquí en tiempo real. Entonces solo denme chance de y preparar esto. Creo que sí se va a poder, compañeros. Entonces sí, ahorita aquí se los comparto. Entonces, bueno, por favor, ténganme aquí un poco de, ¿qué sería? Comprendan, ¿verdad? Que pues mi campo es la psicología, ¿verdad? No tanto aquí la traducción jurada, entonces, pues por favor, bueno, voy a intentar aquí hacerles la mejor traducción posible de lo que vamos a hablar en este tema. Entonces, bienvenidos a Psicología del Deporte. La psicología del deporte es un lujo intelectual que vino a ser en relativamente bien desarrolladas sociedades. Alrededor de hace 100 años, y debido a limitaciones y comunicaciones en el inicio del siglo XX. La psicología del deporte primero emergió a través de los esfuerzos de un puñado de visionarios que cuyos objetivos innovar. Permítame un segundo, solo voy a bajar aquí un poco el volumen. Bueno, salió de un grupo de visionarios que buscaban satisfacer la curiosidad intelectual
y la ambición patriótica. And these visionaries Y estos weren't all sports visionarios psychologists. no eran psicólogos del For deporte. example, Por ejemplo, there was someone named Vladimir había alguien Ilyich llamado Ulyanov, who was Vladimir born on Ulyanov, April 22nd que nació en abril 22 de to a 1870 wealthy Russian en family. una familia acaudalada After de his Rusia. brother was executed, Después que su hermano fue Vladimir moved to St. ejecutado, Petersburg, where he Vladimir se studied fue a law San and Petersburgo, became increasingly involved donde in estudió radical leyes politics. y His se vio political involucrado en actions and política. affiliations led to a 3-year exile in Su- Siberia, Sus after which he aficiones fled to políticas lo Western llevaron a un Europe, exilio de 3 años en where he Siberia, developed a reputation as a leading party donde figure. luego se fue a Europa del Este With the exception of a y brief pensó foray en in el Russia Partido during the Comunista. Revolution of 1905, Vladimir spent his middle-age years in Después de la Germany, Revolución de France, England, and 1905, Switzerland, Vladimir se fue a but Alemania returned y to Francia. Russia in 1917 Regresó a Rusia en in the 1917 February Revolution. después de que el zar cayó en la And he was an Revolución de active Rusia. participant in the October Revolution of Fue un participante 1917, activo en la in which Revolución the del provisional 17, government was replaced by the Soviet en la Republic, que el gobierno fue reemplazado por better las known as repúblicas V.I. soviéticas. Lenin, at the helm. After taking power, Después Lenin de tomar el implemented poder, socialist Lenin reforms such as implementó nationalizing reformas business socialistas and como transferring nacionalizar crown lands to negocios, workers. And transferir within the first 90 days in los power, bienes de la corona a he los called for trabajadores, physical training in schools. y en sus And within primeros 2 90 years of días taking power, de Lenin él en poder, opened mandó a institutes que en las supporting escuelas se physical entrenara. cultures in St. Petersburg. Lenin the abrió first la of many primera such escuela institutions. de cultura física en And San it was at the Petersburgo y fue la Institute primera of de Physical muchas Cultures that instituciones some of the world's first sports scientists, donde salieron los including primeros científicos del predecessors of the deporte. first sports psychologists, worked. By 1980, the En Soviet Union 1980, la Unión Soviética tenía 350,000 empleados de tiempo completo como entrenadores, instructores, investigadores y practicantes de deporte. En ese año, la Unión Soviética ganó 80 medallas de oro, 69 de plata y 46 de bronce en los Juegos Olímpicos. Este éxito fue la visión de Lenin llevada a la realidad de demostrar la superioridad del sistema soviético a través del deporte. El modelo soviético se buscaba que los atletas después del retiro tuvieran entrenamiento en las ciencias del deporte para que ellos tuvieran sus experiencias y este entrenamiento para que pudieran entrenar a la siguiente generación de estrellas soviéticas, escogidos a una corta edad, basados en su potencial mental y físico. Posteriormente, en 1920, a través de la hegemonía de la Unión Soviética, el sistema llegó a distintos países como Checoslovaquia, Bulgaria, Polonia, Hungría, donde tenían afinidad política y se fueron generando distintos laboratorios, libros y la ciencia deportiva se utilizó para mejorar el desempeño de los atletas. Posteriormente, dos investigadores alemanes generaron estudios acerca del movimiento de velocidad, de la concentración y la influencia de la actividad física en el desempeño mental. Mientras tanto, en los Estados Unidos, la psicología del deporte se llevó a cabo por Coleman Griffith, un hombre muy ocupado. El profesor que generó el primer centro de estudio de psicología del deporte, trabajó para los Cubs de Chicago, el equipo de béisbol. En los Estados Unidos, la psicología del deporte surgió a través de un profesor curioso.
Su trabajo inició por el espíritu emprendedor del dueño de los Chicago Cubs, que pensó que pues a través de la psicología podía darle una ventaja a sus jugadores. O sea, en los Estados Unidos, la emergencia de la psicología del deporte fue a través del capitalismo. Griffith fue considerado un gran innovador. Fue llamado un profeta sin discípulos, porque él no tuvo estudiantes o protegidos que posteriormente siguieron su camino. Esto fue por el hecho que la Universidad de Illinois le quitó los fondos a su laboratorio y posteriormente se terminó su trabajo con los Chicago Cubs. Así que terminó su trabajo de psicólogo del deporte para trabajar en la universidad. Coleman Griffith dejó este legado. Fue el primer científico en enfocar sus deportes en la psicología del deporte. Él no llevó a cabo los primeros estudios. Ese fue Norman Triplett, que él estudió acerca de los ciclistas en 1898. Coleman Griffith se enfocó en crear conocimiento como un erudito de la psicología del deporte y utilizar ese conocimiento como practicante de la psicología. Incluso a pesar de que sus conocimientos se saltaron una generación, su ejemplo proveyó dirección para siguientes generaciones de sucesores. Y actualmente en los 40, 50 y 60 apareció otras personas como Warren Johnson, que estudió la emoción antes del partido de los futbolistas americanos. Ferruccio Antonelli fue el presidente de la Sociedad Internacional de Psicología del Deporte. Y Bruce O'Bigley habló acerca de los problemas de los atletas y cómo manejarlos. Desde ese entonces, la psicología del deporte empezó a crecer en las naciones industrializadas. En los 80 se genera la Federación Internacional, aparecen journals, aparecen textos. Y los comités olímpicos buscaron a los psicólogos del deporte para que se trataran a sus atletas. Debido a la realidad geopolítica de la Guerra Fría, la ciencia deportiva continuó a través de los países comunistas como una ciencia distinta a lo que se hablaba en el oeste. Pero después de que Ronald Reagan imploró para Gorbachev que dejara atrás el comunismo, se empezaron a integrar las tradiciones y a través de los avances de viaje y comunicación y el avance económico del tercer mundo, la psicología del deporte se volvió más internacional. Actualmente en docenas de países se hacen estudios y las comunidades olímpicas hacen estos conocimientos disponibles para los atletas. Cada año hay una reunión de la Sociedad de Psicología del Deporte Aplicada, donde los investigadores y practicantes de la psicología se reúnen para compartir sus conocimientos. Todavía es un lujo para los países desarrollados, porque se necesita un alto presupuesto. Y mientras tanto, el campo ha evolucionado
de la ciencia del deporte, a psicología, y con los investigadores enfocándose en encontrar soluciones a uno de los mayores problemas de la salud actual, como es la obesidad y los problemas del corazón. Se busca encontrar adherencia a los deportes, buscar mejor estado mental a través del deporte y atacar el sedentarismo. A pesar de que lleve solo un siglo, la psicología del deporte ha crecido mucho en un siglo. Y bueno, compañeros, ese era el contenido.